Hola, soy Fabiola Ibarra, bienvenidos a Dorayi TV. Les he venido explicando todo este tiempo cómo es el proceso para aplicar a la beca del gobierno de Corea del Sur y llegamos hasta el punto donde vamos con nuestros documentos, los entregamos a la embajada o a la universidad y a partir de ese momento, luego de que la persona encargada hace una revisión muy superficial de todo el paquete de documentos, si los documentos están completos y correctos, entramos a lo que es la etapa número 1. Esta es la parte que les voy a explicar hoy. Básicamente lo que voy a hacer es explicarles de qué se trata esta primera etapa y contestar algunas preguntas que me han hecho por redes sociales. Antes de empezar, les quiero aclarar que para el video donde les estoy contando sobre la preaplicación, o sea, la preparación de los documentos, les cuento un poquito de qué se trata la beca y les había comentado que lo que uno recibe mensualmente son 900,000 won, aproximadamente $900. Esto cambió para este año, el 2020, o sea, del 2020 en adelante, lo que vamos a recibir es 1,000,000 de won o $1,000. ¿En qué consiste esta primera etapa? Lo que van a hacer es, tanto la universidad como la embajada van a hacer una revisión de los documentos y van a llevar a cabo entrevistas. Ahora, la diferencia está, tanto la embajada como la universidad van a revisar los documentos de aplicación y más o menos como una semana después de la fecha cierre, la fecha límite para entregar los documentos de aplicación, van a empezar a llamar por teléfono o mandar un correo electrónico a las personas que pasaron esta parte, este filtro de revisión para poder hacer una entrevista con estas personas. La embajada va a llamar más o menos a unas 10 personas a entrevista, va a depender mucho del país. Esto es en caso de Costa Rica, basándome en mi experiencia del año pasado, éramos unas 10 personas para la entrevista de 16 aplicantes en total. Y la universidad va a llamar a todos los aplicantes que tengan bien sus documentos. Luego de esto, la embajada y la universidad van a escoger sus candidatos, sus mejores candidatos. Cuando la universidad o la embajada escoge a los candidatos, va a enviar los documentos de esta persona a Corea del Sur, al comité NIED, y aquí es donde termina la primera ronda. Entonces, básicamente esta ronda es entrevista por la universidad y entrevista por la embajada. Y para saber qué pasamos esta ronda, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una llamada o un correo electrónico de la universidad o la embajada diciéndonos si pasamos o si no pasamos. En mi caso, la llamada la recibí, creo que fue como al día siguiente o 2 días después de la entrevista. Ahora lo que voy a hacer es contestar algunas preguntas que ustedes me han hecho sobre la primera ronda o algunas preguntas igual que yo me hacía y que yo sé que hay muchísima gente que tiene la misma duda. ¿Qué me hace apto para continuar a la segunda ronda? Esto en realidad es muy subjetivo porque va a depender de sus intereses, los intereses de la universidad o los intereses de la embajada. ¿Debo hacer entrevista con la universidad y con la embajada? La entrevista es solamente una, o sea, si está aplicando vía embajada, va a ser la entrevista solamente con la embajada. Si está aplicando por medio de la universidad, entonces la entrevista es solamente con la universidad. Esto es para la primera etapa. ¿Quién hace la entrevista? Para la embajada, en el 2019 la entrevista se hizo con 2 personas coreanas de la embajada de Corea del Sur en Costa Rica y con una persona costarricense que, si no me equivoco, es del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y para la entrevista en la universidad es por lo general con un profesor encargado de la carrera y la persona encargada de los estudiantes becados de esta beca de GKS en la universidad. ¿La entrevista es en coreano? No, la entrevista se va a hacer en inglés, pero si tienen conocimiento en idioma coreano, lo que les recomiendo es que se presenten en coreano. Pero si tenemos a una persona costarricense en el jurado, entonces lo que vamos a hacer es presentarnos en coreano a las personas coreanas y cambiar a inglés para que la persona costarricense nos pueda entender lo que dijimos si es que no tiene conocimiento en el idioma coreano. ¿Cómo debo vestir en la entrevista? Piensen que es una entrevista de trabajo, que hay que ir vestidos igual como van a una entrevista de trabajo,
no vamos a ir vestidos con la ropa de estar en la casa o con una pijama porque es una entrevista en una embajada. También hay que tener un poco en mente la cultura coreana, porque, por ejemplo, no voy a ir con un escote si a los coreanos, para la cultura de ellos, ir escotado es una falta de respeto. Ahora, si es una entrevista para la gente de la universidad, es simplemente verse presentable de aquí para arriba, igual como yo hago los videos. Una recomendación que sí les doy es que, por ejemplo, no vayan con el pelo en la cara, porque es lo peor estar hablando y estar moviéndose el pelo a cada rato. No vayan con algo que sea muy holgado en esta parte, porque cuando vamos a hacer la reverencia para saludar a los coreanos, vamos a tener que estar tapando a cada rato. Para los hombres, no vayan en chancletas, en shorts, sino que se pongan algo más formal, digamos, un pantalón, una camisa. Esos son como algunos ejemplos, porque en realidad lo más importante es que ustedes se sientan cómodos. Para las mujeres que no se ponen vestido, que no se ponen en agua, pueden ir en pantalón, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo me vestí así, esta foto no es de ese día, pero es la misma ropa que me puse y este es el peinado que usé ese día. Y se los pongo como ejemplo porque yo sé que tal vez uno dice, pero ¿cómo fue usted? Necesito saber. Igualmente es solo como un consejo de lo que yo les puedo decir basándome en mi experiencia, pero no es que lo tienen que hacer como yo les estoy diciendo. Lo más importante es que ustedes se sientan cómodos con ustedes mismos y que demuestren más bien su inteligencia, no tanto en el aspecto físico, sino su interés en ganar esta beca. ¿Cuál es la dinámica de la entrevista? La entrevista va a ser más o menos algo así. Vamos a llegar a la embajada y nos van a pasar a una sala de espera, donde estamos nosotros con los demás participantes que tienen la entrevista a una hora similar a la de nosotros. Nos van a comenzar a llamar uno por uno, vamos a pasar a hacer la entrevista individualmente en inglés, salimos y en ese momento ya nos podemos ir para la casa o para donde quieran irse. Más o menos como 1 o 2 días después nos van a llamar o nos van a mandar un correo para avisarnos que pasamos la entrevista. Ahora, por medio de la universidad, vamos a recibir un correo de la universidad diciéndonos la fecha y la hora de la entrevista y por qué medio se va a hacer, si es por Skype, si es por teléfono, si por dónde es. Vamos a llevar a cabo esta entrevista y simplemente nos desconectamos, colgamos, y a los días, en realidad no sé cuánto tiempo les toma a los de la universidad tomar una decisión para avisarnos igualmente con un correo o con una llamada. ¿Qué preguntan en la entrevista? Una vez que entramos a la sala de la entrevista, nos van a pedir que nos presentemos. Entonces, como les dije, si tienen conocimiento del idioma coreano, nos presentamos en coreano y en inglés. Y si no, entonces se hace solamente en inglés. Luego de la introducción, su entrevista va a tomar el rumbo que ustedes le quieran dar con su introducción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para mi entrevista, yo en mi introducción mencioné que yo había aprendido coreano. Entonces, mi entrevista tomó ese rumbo. ¿Cuál fue su interés en estudiar coreano? ¿Cuál es su interés en la cultura coreana? ¿Cuánto tiempo estudió coreano? ¿En dónde? Entonces, lo mejor es que ustedes tengan una introducción planeada con el rumbo que ustedes quieren que su entrevista tome. Varias de las preguntas que me acuerdo que me hicieron es ¿por qué Corea? ¿Por qué escogió Corea y no otro país? También ¿cómo me di cuenta de la beca? Me preguntaron también cuál es mi plan a futuro. Es muy importante que ustedes sepan y que tengan no memorizado como que se lo van a ir a recitar, sino que tengan interiorizado lo que ustedes escribieron en sus ensayos, en su documento de aplicación, porque si ustedes llegan a la entrevista y les preguntan cuál es su plan a futuro y ustedes no saben, ellos tienen su documento en la mano y ellos están viendo qué fue lo que usted escribió. Entonces, ellos no quieren que ustedes se lo reciten, sino que ustedes se expresen bien de qué es lo que quieren hacer. Luego, los que estuvieron en Corea anteriormente, las preguntas que le van a hacer es ¿por qué fue a Corea? Si fue a pasear, a estudiar, si fue a estudiar en dónde, si fue una beca o usted se pagó sus estudios. Recuerdo que me preguntaron lo positivo y lo negativo de mis viajes anteriores a Corea, que qué me pareció Corea, a qué lugares fui, en dónde me quedé. Todo esto se lo preguntan no para chismear, sino porque a ellos les interesa saber
si usted es apto para esta beca, si usted es apto para quedarse a vivir en Corea del Sur, mínimo 2 años. También si ustedes vivieron en el extranjero o estudiaron en el extranjero, les van a preguntar sobre esta experiencia. Por ejemplo, ¿cómo es vivir con un roommate? Esto por el aspecto de la tolerancia. Es básicamente qué tan tolerantes somos ante una cultura distinta. En resumen, no hay preguntas específicas para la entrevista. No es que ellos se van a sentar con una lista y les van a decir, dígame esto, esto, esto y esto. Sino que ustedes mismos llevan la guía de su entrevista. Ustedes van a preparar su introducción y van a meter esas pistas que ustedes quieren que les sigan preguntando. Que cuando usted se esté bañando, usted esté pensando, voy a introducirme así de esta forma, entonces el señor el número 1 me va a preguntar, entonces esto último que dijo, tal cosa. Entonces yo le voy a contestar esto y la señora número 2 me va a preguntar, esto que acaba de decir al final, tal cosa. Sí, entonces yo le contesto esto. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, porque practicando la entrevista, aunque sea con ustedes mismos, no importa, pero practicando la entrevista es como ustedes agarran confianza. Y esa es otra cosa muy importante, la confianza. Yo sé, y los entiendo porque he estado ahí, que los nervios, la ansiedad, la necesidad de ganar esa beca, se lo comen a uno y uno llega a la embajada o a sentarse al frente de la computadora y uno está temblando, uno está sudando, uno está que quiere ir al baño, que no sabe ni qué hacerse, qué ponerse. Pero es muy importante que tengan confianza porque eso da una buena impresión. Entonces, pues sí, eso sería todo. Mis 2 consejos para la entrevista es: planeen un hilo conductor en esa entrevista. El segundo consejo sería: vayan confiados, no se preocupen tanto, quítense como un peso de encima, como si ustedes estuvieran hablando con sus amigos o incluso en el baño cuando estaban practicando la entrevista. Y el tercer consejo es: vayan vestidos cómodamente, sean ustedes mismos, no se pongan nada que los vaya a incomodar. Y bueno, a los que están aplicando les deseo mucha suerte, espero verlos pronto. Y bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya quedado claro. Más adelante les hago un video de la segunda y tercera ronda. Recuerden compartir el video para que le ayuden a sus amigos que también están interesados en aplicar a la beca o en los años siguientes. Además también recuerden suscribirse y encender las notificaciones. Y eso sería todo. ¡Chao!